Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de La Plata y la Universidad Católica Argentina. Paso a presentar el primer expositor, el doctor Juan Carlos Sirica, doctorando en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, abogado especialista en litigación oral por la Universidad de Salamanca, Reino de España, catedrático invitado de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo Madrid, Universidad Abad Oliba CEU Barcelona, Universidad Europea de Roma, Universidad de Cagliari, Universidad Estudio de Padua, Universidad Católica del Uruguay, Universidad César Vallejo de Perú, Universidad de Buenos Aires. Catedrático asociado de Derecho Penal, parte especial UCAL, director de la carrera de abogacía y secretario del Instituto de Derecho Penal UCAL. Investigador y científico visitante, Universidad de Padua, Italia. Bueno, vamos a hacerla más simple, mucho título. Las formalidades son obligadas muchas veces de esta actividad académica. Bueno, antes que nada lo que quiero aclarar es que acá el que realmente sabe es Santiago. Yo vengo a hacer una pequeña introducción teórica, acá el que realmente sabe y conoce sobre la temática es él. Por eso le dijimos cuestiones teórico-prácticas, es decir, acá el que realmente les va a dar las herramientas para que ustedes después profundicen es Santiago. La verdad que la vara muy alta compartir con él el panel y agradezco la oportunidad que este tipo de actividades académicas nos da, que es la de compartir con grandes juristas y que además son amigos, ¿no? Uno tiene esa suerte. Bueno, me conocen, tengo alumnos acá, saben que soy muy teórico, va a ser teórica la primera parte, ¿sí? Este título suena mucho. Ustedes agarran una obra de Dona, agarran una obra de Bacigalupo, cuando habla de imputación subjetiva, agarran alguna obra de Gemignani, también en el comentario a Lesch sobre imputación subjetiva, van a encontrarse con este título. Concepto de dolo entendido como elemento psicológico del injusto. Vamos a tratar de explicar un poco qué significa. Y voy a partir diciendo este subtítulo que está puesto, la voluntad como elemento del dolo, ¿no? Hay algunas cuestiones que nosotros ya conocemos, en nuestra carrera de grado, viene bien actualizarnos un poco. Para que haya dolo, no alcanza con el conocimiento, sino que además debe haber voluntad de realizar la conducta, y en su caso, causar el resultado típico. Porque la voluntad no es lo mismo que el mero deseo o el simple querer subjetivo, como tiene dicho Gemignani por ahí. Es decir que en la voluntad del sujeto quiere el resultado como consecuencia de su propia acción. Es decir, acá aparece este concepto de dominabilidad. Dominabilidad. Cosa que no sucede ¿con qué? Con el mero deseo. Es decir que vamos a estar en presencia de la voluntad como elemento del dolo cuando se dé esto de la dominabilidad, ¿no? La voluntad como elemento de la acción y como requisito fundamental del dolo no significa finalidad, y esto lo tiene dicho la jurisprudencia inclusive, sino más bien dominabilidad, como se los presento ahora. Porque no basta con que el autor desee o pretenda un determinado resultado, es decir, que actúe con el fin de, sino que es necesario que procure obtener dicho resultado a través de su propia dominabilidad causal. En el ejemplo clásico del sobrino que desea matar al tío y lo manda a viajar en avión o salir durante la tormenta, ¿sí? Más allá de faltar la tipicidad, al no existir claramente, y todos lo conocemos el Código de Derecho Penal, al no existir el delito de homicidio por tormenta eléctrica, ¿no? Es más bien claro que el autor lo que pretende, y que está caracterizado específicamente, ¿por qué? Por carecer de dolo al no existir la voluntad de causar la muerte, sino que simplemente la desea, ¿no? O tiene la esperanza de que ello ocurra. Acá no se puede hablar de dolo, porque no existe voluntad, sino existe un mero deseo que no depende de lo que el autor pueda o no hacer. Más o menos sería lo mismo que un sujeto dijese que va a hurtar la luna para dársela a la mujer que ama, y ahí quedaríamos muy bien. La parte volitiva del dolo exige una voluntad incondicional de realizar el tipo objetivo.
Y esto lo sostuvo Belzel, ¿sí?, en sus obras, de manera que si el querer es condicionado, no es todavía dolo. No es todavía dolo. Y esta idea de dolo con un contenido de voluntad es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque permite resolver satisfactoriamente muchos casos que pretenden resolverse, y acá mi corazoncito como defensor, acudiendo a la teoría de la imputación objetiva. Parecería ser que todo es imputación objetiva hoy en día, ¿no? Todo es imputación objetiva. Podríamos hablar de muchos casos, pero actualmente en la jurisprudencia se analizan supuestos en los que no existe un riesgo jurídicamente relevante, ¿no? Y en realidad pueden ser analizados también desde el punto de vista del tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque no se cumple con la exigencia de voluntad en el sentido de dominabilidad propia, como digo. Y esto está dejado de lado. Por otra parte, la voluntad del dolo tampoco puede ser confundida ni asimilada a los motivos. Vieron que uno escucha a los defensores, a varios defensores colegas en los juicios diciendo, tuvo motivos para. No. Bueno, esto de que la voluntad del dolo tampoco puede ser confundida ni asimilada a los motivos especiales que haya tenido en cuenta el autor para realizar la conducta, es un punto a tener en cuenta, ¿no? Existe en la dogmática una tendencia muy clara a prescindir completamente del elemento volitivo del dolo, ¿no? De modo que se pretende explicar este elemento fundamental del delito a partir del conocimiento, ¿sí? Y ahí está el maestro Bacigalupo. ¿Y qué dice Enrique? Enrique dice, el dolo se caracteriza básicamente por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, de los elementos que caracterizan la acción como generadora de un peligro jurídicamente desaprobado que afecta de manera concreta a un determinado objeto protegido, ¿no? Quien conoce el peligro concreto generado por su acción riesgosa para otra persona, obra con dolo, pues sabe lo que hace. Por el contrario, si ignora la creación de este peligro concreto de realización del tipo objetivo, o tiene un error sobre el mismo, obrará imprudentemente, ¿no? Y acá esto de la exclusión de la figura, que se ve en la doctrina, en la dogmática, acá ha surgido un problema, que creo que es fundamental el problema este, y que lo vivimos, lo que litigamos. Hay una línea muy fina entre el dolo eventual y la culpa con representación. Y hoy en día, culpa con representación, para gran parte de la jurisprudencia, y me ha tocado vivirlo, es dolo eventual. Y la culpa con representación se corre y vamos por el dolo eventual, ¿sí? Ahora estoy discutiendo en casación justo un caso, no puedo dar muchas precisiones porque la causa todavía está en trámite, pero una persona que, muy desafortunada, pero que quiere hacer una broma con un arma, se le escapa un tiro y termina produciendo la muerte de un chico joven, ¿no? Eso, al decir del tribunal de origen, del tribunal de juzgamiento, ha sido un homicidio a título de dolo eventual. Y a mí lo primero que se me ocurre pensar es a título de qué psicológicamente le cargan la voluntad de matar. A título de qué psicológicamente se le carga la voluntad de matar, ¿no? Obra con dolo el que sabe lo que hace, conociendo el peligro concreto que genera su acción, dice Bacigalupo. El dolo, por tanto, solo depende del conocimiento del autor respecto de la peligrosidad concreta de la realización del tipo. ¿Ven? Seguimos con lo mismo, esto es imputación objetiva. ¿Qué más dice Bacigalupo? Porque yo se los traigo porque la verdad que no muchos lo leen, y tiene un tratado sobre teoría del delito, muy cortito, una publicación de una editorial española que es riquísimo, y por ahí cuando nos toca algún caso así, de culpa con representación, de lo eventual, que no sabemos, inclusive ahora después les traje un caso para verlo, si tengo un ratito, un caso puntual que fue acá en La Plata, del perro Pitbull que termina matando a la nenita, y bueno, y ahí lo traje para analizarlo. Bacigalupo tiene razón con lo que dice, que en la dogmática del delito hoy en día se caracteriza
este llamado cambio del prototipo básico. ¿Qué significa? Y bueno, que ya hay delitos que ya no interesan, que han perdido interés científico, como por ejemplo el homicidio, las lesiones o el aborto. Ahora, los temas importantes para discutir, los que están caracterizados por la realización de una conducta que produce causalmente un resultado en el mundo exterior, son ¿cuáles? Los delitos económicos, los delitos contra la administración pública, los delitos contra el medio ambiente, la salud pública, etc. ¿Y por qué dice él esto? Porque él habla de una estructura típica, y esta estructura típica en estos delitos tiene una marcada relación con la llamada sociedad de los griegos, en la que por lo general no se transforma el mundo exterior, o en los que se produce esta transformación, se carece de significado normativo, ¿no? A mi humilde modo de ver, y que no se enoje Enrique con esto, el dolo requiere ambos elementos. Requiere el conocimiento y la voluntad. Pero esta última juega un papel fundamental, que es la de llevar la acción a cabo, ¿no? Como diría Roxin, el dolo sin el elemento volitivo sería como el ejemplo, ¿sí?, de una cabeza sin manos. De una cabeza sin manos. Continúo con esta crítica que hago, en definitiva es una crítica. El dolo, en la forma o en la faz como elemento subjetivo, exige la existencia de este elemento volitivo. Salvo que se lo esconda y se diga que ya existe en la acción, pero con ello se olvida claramente el problema normativo existente, ¿no? Mejor y sistemáticamente más correcto es colocar este elemento dentro del dolo, como forma subjetiva de imputación, ¿no? No es correcto, por lo menos a mi modo de entender, explicar el dolo únicamente a partir del conocimiento o desconocimiento de determinadas circunstancias por parte del autor. El autor debió haber conocido que si dejaba el perro sin collar, el perro se podría haber escapado y podría haber producido la muerte. Esto, bueno, no sé, después por ahí vos lo decís, pero ¿cuál es el límite del dolo? Inclusive, ¿cuál es el límite de este entendimiento en cuanto a que es únicamente conocimiento o desconocimiento de determinadas circunstancias por parte del autor? Porque el dolo es mucho más que el mero conocimiento, ¿no? Acá el ejemplo que pongo se puede ver en las intervenciones médicas quirúrgicas, que son complejas. Es posible que el médico, al realizar la práctica, sea consciente que es muy probable que la intervención termine causando la muerte del paciente. No obstante, el conocimiento de la alta probabilidad de que se cause la muerte no es suficiente para afirmar el dolo, porque en el ejemplo, el cirujano no tiene la voluntad de ¿qué? De producir dicho resultado, sino todo lo contrario. Es decir, el médico no dirige su conducta hacia la realización del tipo, la muerte, ¿no? Sino que busca la curación del paciente. Entonces no se puede afirmar que el profesional haya decidido matar al paciente, sino al contrario, ha pretendido hacer todo lo posible por resguardar el bien jurídico vida, en ese caso. Entonces, en definitiva, lo expuesto demuestra que la esencia del dolo no puede buscarse solo en el conocimiento, sino también en la voluntad. Conocimiento y voluntad constituyen, según mi posición, los elementos esenciales de esta forma de imputación subjetiva, ¿no? Ahora, sin perjuicio de ello, es importante aclarar que la presencia del elemento cognoscitivo y volitivo en el dolo no siempre se muestra del mismo modo. Así, digo yo, dependiendo de la clase de dolo que se esté imputando y de las características del elemento objetivo exigido por el tipo penal concreto, es posible que se ponga el acento en el conocimiento o en el querer. La pregunta sería, ¿cuál es el momento? El momento del dolo. Es decir, los elementos del dolo, conocimiento y voluntad, deben darse al momento de cometerse el hecho, no antes, no después. El dolo anterior y el posterior al hecho resultan absolutamente irrelevantes. Yo acá pongo un ejemplo que es de manual, ustedes lo pueden ver en Dona. Supongamos que un sujeto planifica durante mucho tiempo el homicidio de la víctima. Pero en el momento preciso en el que se dispone a ejecutarlo, se le escapa imprudentemente, sin querer, un disparo del arma. Y con ese disparo que le causa la muerte a la víctima. Ahora, yo me pongo a pensar,
es obvio que por más que haya existido un plan anterior homicida, ¿sí?, nunca se le va a poder imputar dicho resultado a título de dolo. En ese caso, sino de imprudencia. Del mismo modo, tampoco puede tener relevancia a los fines de la configuración del dolo la actitud subjetiva que el autor haya tenido con posterioridad a la comisión del hecho. Acá no estaría tirando mucha agua para mi molino, porque yo generalmente, este es uno de los elementos de los cuales me aparto de la doctrina y sí digo, bueno, a ver, ¿cuál fue la actitud posterior al hecho? Porque eso en definitiva muestra, circunscribe la acción. ¿Cuál fue? ¿No? No estamos hablando de aquellas acciones que tengan por fin entorpecer la investigación, entonces esconder el arma, borrar evidencia. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la actitud. Si se hubiese representado que el tiro se le podía escapar, la actitud hubiese sido esta posterior. ¿Cuál era la actitud posterior? Estaba en estado catárquico, insultaba, se maldecía, ¿cómo me pudo pasar esto? No se lo esperaba. De vuelta, a título de que psicológicamente se le carga la intención de matar, teniendo esta evidencia en cuanto a la actitud posterior al hecho. Ahora, lo que sí es cierto es que no es necesario que el dolo esté presente durante toda la ejecución del hecho. Hay algunos autores por allá del causalismo que decían que sí. Bueno, no. O sea, el causalismo, finalismo, cofinalismo, imputación objetiva, estamos viendo ahora últimamente imputación subjetiva, ya pasó, no podemos decir que debe estar presente durante toda la ejecución del hecho, porque basta que concurra en el momento en el que el sujeto se dispone a la producción del resultado y abandona el control del curso causal. Ahí yo pongo otro ejemplo: el autor de un atentado que coloca una bomba en un avión responde por homicidio doloso, aunque al momento de explotar la bomba él no esté pensando en el asunto o esté durmiendo. Todo lo otro es la introducción. Ahora vamos al tema central de la charla de hoy. Vamos a hacer un resumen, y porque sé que hablo rápido por ahí. Dolo es el conocimiento y la voluntad de realización del tipo objetivo. Y en palabras de la doctrina, la conciencia y la voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo. Así. Es decir, que ambas definiciones se comprenden tanto con un elemento intelectual como con un elemento volitivo, ¿no? Siguiendo esto, a la doctrina, que no deja de lado esta postura, ha insistido en definirlo como el querer dominado por la voluntad de la realización del tipo objetivo, es decir, acentúa la voluntad en la definición y se habla de que dolo es la voluntad de actuar, ¿no? Dolo es la voluntad de actuar referida al resultado que sustenta la acción. El resultado sustenta la acción. Nexo de causalidad, ¿no? Hay un autor, Kohler, no sé si será muy conocido acá, pero la doctrina alemana lo tiene muy en cuenta. Él habla, insiste y conceptualiza al dolo como el conocimiento y el querer, o la abolición de realización del tipo objetivo, que comprende, dice, el valor de la vigencia de la realización del tipo objetivo. Y claro, desde la teoría de la imputación subjetiva, que un poco se aparta de esto, la voluntad aparece como la objetiva realización de la acción típica que comprende el resultado en cuanto es concebido, y acá la palabra concebir habla mucho, concebido como saber práctico de su vigencia, ¿no? Claro, si uno sigue viendo todo el desarrollo doctrinario va a aparecer Hegel seguro, ¿sí? Hegel, la idea de que el concepto de dolo incluía necesariamente la voluntad está en Hegel. ¿Y qué decía Hegel? Lo transcribí. La finitud de la voluntad subjetiva en la inmediatez de la acción consiste inmediatamente en que para su actuar tiene un objeto exterior presupuesto, acompañado de una multiplicidad de circunstancias. Y acá está la parte interesante. El hecho provoca un cambio en esta existencia previa y la voluntad es responsable de la medida
en la que la existencia alterada lleva en sí el abstracto predicado de dominio. Predica una teoría de la acción final. ¿Y qué se estructura? ¿Qué se estructura? Un concepto en el cual debía existir un manejo de la voluntad dirigida a los fines fijados previamente. Aparece la palabra elección. ¿Vieron que en los manuales, cuando uno estudia la carrera de grado, se habla de elección de medios? Para alcanzar el resultado, de eso habla. ¿Sí? Se eligen los medios más apropiados para poder llegar a esa meta. No sé, si uno va a Feuerbach. Feuerbach, cuando habla del delito de corrupción de menores, Feuerbach admite la tentativa inacabada. ¿Qué significa esto? Que el autor ha escogido medios que no son idóneos o que no tienen la entidad corruptora suficiente. Exhibir un video con imágenes pornográficas a un chiquito de 2 años. Jamás en la vida entiende lo que le están mostrando. Jamás en la vida ese acto puede tener entidad corruptora. Claro, lo cierto es que como hay amenazado un bien jurídico tan puesto en sobreprotección hoy en día, como es la determinación de la libertad, o la libertad de determinación en lo sexual, y entonces hay que perseguir estos delitos, ¿no? Con mayor rigor. Y entonces por eso llegamos a sostener que en este tipo de delitos puede haber una tentativa inacabada. Por las dudas, si no nos es suficiente la prueba, sujetamos igual, por este lado. Lo cierto es que no. Después vamos a ver que si desarrollamos el artículo de corrupción de menores, inclusive en las notas que el legislador ha querido dejar, esto de la tentativa inacabada ni se piensa, la doctrina tampoco, Feuerbach es el único que habla de esto. Y entonces habla de elección, se elegían los medios más apropiados para poder llegar a esa meta. De tal modo que el concepto de dolo no podía escapar a esa idea rectora, ¿sí? Y acá aparece Hirsch. Hirsch habla del dominio causal producido por la voluntad. Vamos a verlo de manera más sencilla. El dolo tiene un componente intelectual y otro volitivo, ¿no? Y que se refieren ambos al tipo objetivo, de modo que se actúa con dolo cuando se conoce el tipo objetivo concreto y en consecuencia el autor realiza la acción descrita por la norma, ¿no? En definitiva, lo que se exige es una congruencia entre lo que se conoce y lo que se pretende llevar a cabo. Es esa la relación, en palabras lisas y llanas, ¿sí? Congruencia entre lo que se conoce y lo que se pretende llevar a cabo. Por eso es que se dice que el dolo, o el concepto de dolo es avalorado, ¿no? No contiene la conciencia del ilícito. Ahora, para la teoría en cuestión, se trata de un dolo neutro. ¿Sí? Acá aparece el concepto de este dolo neutro que los alemanes tratan mucho, ¿sí? Que solo se refiere al conocimiento del tipo objetivo y que, como consecuencias metodológicas, no contiene, y es más, le es ajeno todo lo que se refiere a la conciencia del ilícito. Ahora, yo digo, ¿cómo llego acá? Porque tenía que hacer una especie de resumen, y digo, ¿cómo se da esto del traslado del dolo al tipo del injusto? Dentro de esta perspectiva se afirmaba más como un problema conceptual, normativo, ontológico, ya que si la norma es de determinación, no puede prohibir resultados casuales, porque el destinatario debe obedecer normas, de modo que solo se prohíben conductas dolosas y culposas, ¿no? Pero siempre se sostuvo este carácter predominantemente psicológico del dolo, sin perjuicio de las palabras de Hasmer, en cuanto que afirmaba que tanto el dolo como la imprudencia son conceptos que dependen de las normas penales, en el sentido que no son solo fenómenos descriptivos, sino también normativos. Esta idea de dolo tiene en la actualidad, aunque nobleza intelectual me obliga a decirlo, con antecedentes bastante más remotos en el tiempo, tiene 2 modificaciones. Y yo ahí creo que las he resumido lo mejor que pude. La primera se refiere a la exclusión definitiva del elemento volitivo. Excluimos el elemento volitivo. Y la segunda habla del contenido intelectual, el cual comienza a dejar de ser evidentemente psicológico para pasar a ser casi exclusivamente normativo. Debió. ¿Sí? Si uno se pone a leer Kant obra de tal modo que la máxima de tus acciones se convierta en ley universal, decía Kant. Y ahí ya tiene 2 temas, el hipotético categórico y el deber ser. La norma es categórica para él. Y bueno, si vamos a Kelsen,
Para Kelsen es un silogismo hipotético. Dado A debe ser ese. Que es, dicho sea de paso, y siguiéndolo al doctor Vigo, es la estructura de la norma que tenemos en la ley penal nuestra. Basa en el artículo 79. Se impondrá prisión de reclusión de 8 a 25 al que matare a otro. Bueno, dice siempre que en este código no se establece una pena distinta. Es decir, que no se dé alguna de las formas agravadas de comisión del artículo 80. Pero vamos a la estructura. ¿Qué decía Kelsen? Dado A debe ser ese. Al que matare, prisión de reclusión de 8 a 25. La cuestión ya había comenzado a plantearse en Frank, digo. Y sí, para esta altura, ya como venimos desarrollándolo, Frank lo plantea, ¿sí? ¿Qué hace Frank? Solo reconoce el elemento intelectual en el dolo. Es lo único que Frank reconoce. Deja a la acción el elemento volitivo y más tarde, con una afirmación, ¿sí?, de que en los delitos omisivos no existía propiamente dicha causalidad, dice él, y por ende tampoco la voluntad dominadora. El que omite no quiere realizar algo. Deja que los hechos sigan su curso sin su intervención, decía Frank, ¿no? Y este nuevo concepto de dolo, que se pretende incorporar a la teoría del delito, y en función de ello a la jurisprudencia, como les decía hoy, es un concepto nuevo que deja de lado el elemento psicológico para hacerlo meramente normativo, y luego llegar a donde estamos ahora, a la objetivación del dolo, que tiene consecuencias no menores, yo acá pongo, miren, por lo que el sistema se modifica fundamentalmente debido a que los nuevos criterios que se intentan imponer son totalmente normativos con fines funcionales preventivos. ¿Cómo ven? Vamos a saltear uno. El conocimiento como único elemento del dolo. Hay un ejemplo, no sé si han leído Rushka. Rushka se lo lee mucho ahora, no sé por qué. Los autores tienen eso, ¿no? Parece que de golpe no se lo cita y de golpe aparecen con toda su vigencia. Cuando Don habla del conocimiento como único elemento del dolo, se llega a decir que se trata de un dolo con un solo elemento, el cognoscitivo, pero esta vez normativizado. ¿Por qué? Porque su objeto es solo el peligro jurídicamente desaprobado, ¿no?, tal como le exige la teoría de la imputación objetiva. ¿Y qué se afirma? Y acá lo copié. El elemento volitivo resulta en realidad superfluo, dado que es evidente que quien conoce el peligro concreto generado, y generado por su propia acción, y actúa, es porque al menos tiene una clara actitud de menosprecio por la seguridad del bien amenazado. Esta idea que nosotros podemos ver ahora en los fallos, hay gente de casación, no voy a decir nada, pero se cita mucho, y esto no es nuevo, Esto, miren, este ejemplo que ahora yo les voy a citar de Rushka daba el ejemplo del juego de ajedrez. En este caso, el ejemplo que les traje es del diálogo del juez con el acusado, ¿no? ¿Y qué dice Rushka? Dice, partiendo de la idea de que quien mata, y sabe que así lo hace, quiere también matar. La idea esencial es la siguiente: quien ejecuta una acción y sabe y la conoce, ya es una condición suficiente para querer realizarla. Vuelvo con lo mismo. Si es solamente conocimiento, ¿a título de qué se le carga psicológicamente la intención criminal de? Y luego, si avanzamos un poco más, claramente la voluntad es parte del tipo subjetivo, pero como consecuencia de la ejecución de la acción y de su conocimiento. De más está de decir que en estas teorías el conocimiento era, en el fondo, también un tema dentro del ámbito psicológico, o por lo menos no se lo intentaba excluirlo, ¿no? Y en este sentido, corríjanme si me equivoco, en este sentido ha sido la teoría funcionalista en la que ha ido más lejos, porque sostiene, en base a la idea del reparto de roles, la idea de objetivación, la idea esta específicamente de objetivación del elemento subjetivo, ¿no? Por eso que yo ahí lo cito a Jacobs, ¿no? Miren, se los voy a leer. El autor que incluso poniendo toda su voluntad
no hubiera podido evitar la realización del tipo objetivo, no se le puede reprochar su comportamiento. No obstante, esto no es tan obvio como a primera vista aparenta, pues, ¿quién es este autor? ¿Y de dónde obtiene las características que lo distinguen? Y agrega, si al titular del rol se le permitiese aducir como argumento para atenuar o eliminar su responsabilidad individual, esto significaría lo siguiente. La imputación jurídico-penal no tendría como objeto de referencia al titular del rol, sino una persona cuyo marco, y sin tomar en consideración el rol, produce la defraudación. El autor al que se le reprocha algo no coincidiría, por tanto, con el titular del rol frente al que se dirigen las expectativas cotidianas. En otras palabras, al analizar si un sujeto hubiera podido evitar, poniendo su mejor voluntad, nos estaríamos refiriendo al sujeto en su individualidad psicofísica, pero no en su calidad de titular de un rol. Para hacerlo más simple. Se prescinde del tipo subjetivo, pasando a ser todo imputación objetiva. ¿Por qué? Porque todo es delimitado en el plano objetivo. Por ende, el dolo y la imprudencia son un problema del tipo objetivo. Dado que el concepto de dolo termina viniendo desde afuera, y entonces la pregunta sería, y hoy se las adelanté, ¿cuál es el límite normativo del dolo? Desaparece la diferencia entre dolo eventual e imprudencia consciente. Hoy se los dije, hay un hilo muy fino entre dolo eventual y culpa con representación. Finísimo. ¿Sí? Solo queda un ámbito para la imprudencia consciente, dice el autor. Y acá, ya para terminar, traje esta tendencia se hizo notar en un fallo del Tribunal Supremo de España que fue la Colsa. Si lo conocen, lo tengo ahí, se los alcanzo. Fíjense lo que decía la Colsa. Obrará con dolo el autor que haya tenido conocimiento de dicho peligro concreto, jurídicamente desaprobado para los bienes jurídicos, pues habrá tenido el conocimiento de los elementos del tipo objetivo que caracterizan precisamente el dolo. Y en la Colsa, uno de los jueces dice, en el presente caso, el procesado no pudo haber ignorado que su acción superaba los límites del riesgo permitido. ¿En caso del aceite? Sí. Una esperanza infundada en la no producción del resultado revela, en realidad, la indiferencia del autor. Esta palabra está bárbara porque los autores ahora la citan. Pero en modo alguno puede ser alegada como fundamento de la exclusión del dolo. ¿No? Yo sabía, conocí, me fui indiferente. ¿No? Bueno, dejo acá. Traje, sí, después se los dejo, lo podemos conversar. El Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Plata, hace unos años, y un juez a quien yo quiero mucho y es un amigo, la causa era HFG por el delito de homicidio simple cometido con dolo eventual. El magistrado que preopinó en esto fue el doctor Germán Alegre, y traje, tienen algunas aristas muy ricas para tratarlo. Yo inclusive lo expuse ahora en mayo en la Universidad Europea de Roma y la verdad que me pidieron el contacto de Germán por esto, porque les gustó el desarrollo teórico, así que bueno, yo se los dejo para que después lo vean y en todo caso lo charlamos. Quiero ahora sí agradecerle una vez más a Santiago por la invitación. Les dije, si hubiese estado después de él, era una vara muy alta, sigue siendo una vara muy alta. Lo mío es teórico, ahora con él van a ver más lo práctico, y te agradezco a vos, al doctor Lazarte también por la invitación, y bueno, para mí es una alegría porque estoy colegiado acá, y litigo en la profesión libre, tengo mi corazón puesto ahí, así que gracias por todo y por tanto. Al contrario, Juan, es más, es un honor haberte tenido, y obviamente, como se habrán dado cuenta, el que sabe es él, un gran conocedor de temas relacionados con la dogmática penal, ha quedado más que en evidencia, así que, bueno, es un honor y por sobre todo una gran alegría que estés aquí presente. Eso sí, te voy a robar el lugar por la computadora, ahora se pierden los formalismos. En otra época se hubiese dicho, huyo rápidamente. ¿Te puedo cerrar esto? Sí, perdón. Sí, tranquilo. A ver, ¿cómo se maneja?
Sí, tranquilo. Bueno, ahí estamos. Ah, mirá, ¿le diste vuelta a vos? Sí, todo. Estás en todas. Sí. Presentamos al segundo. Las copias de la clase y lo Sí, lo pongo que en necesites. ¿Qué hago? A ver. Zoom. Hay un CD acá. Lo que digas vos, manejalo vos. No puedo. Espera que lo copio por un segundito en la. Sí, como no. Sacalo. Está en una carpeta. La carpeta se llama La Prueba del Dolo. Descontracturamos un poco. ¿Alguien sabe cómo va Argentina? Vamos ganando 2-0. Bien. Sí, es más, es digno de felicitarlos a todos ustedes por haber venido. Honestamente, yo, pensando que jugaba Argentina, pensé que no iba a venir nadie. Con suerte vinimos nosotros. Así Ya que te dije, tengo algunos amenazados. les agradecemos por el esfuerzo, doble esfuerzo, haber venido. Yo ya acá lo empiezo a pasar y... Sí, está bien. Ah, bien. Si quieres cerrar ahí, Bien, debería de. bueno, arranco. Presento primero. Bueno, dale, tranquilo. Presentamos al segundo expositor de esta jornada, doctor Santiago Martín Irizarry, catedrático de Derecho Penal, subdirector del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de La Plata y secretario de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Este. Bárbaro, bueno, muchas gracias. A ver, a fin de no faltarle la verdad, en tanto esta jornada fue anunciada como dolo, aspectos teóricos prácticos. Juan desarrolló el aspecto teórico y yo voy a desarrollar lo que hemos titulado como aspecto práctico, lo cual en sí no es tan así, porque lo que yo voy a desarrollar también es parte de la teoría, y justamente lo hablábamos con Juan, que nosotros tenemos dos grandes formas de entender la práctica. La práctica entendida como el proceder habitual que se maneja en el ámbito tribunalicio, cómo se presentan los escritos, dónde se presentan, cómo se escriben, con qué letra, subrayado, no subrayado, en qué hoja, qué margen, o práctica en el sentido de ejercicio habitual de la profesión, ¿no? Independientemente de que estemos de un lado del mostrador o del otro lado del mostrador. Yo lo que pretendo desarrollar en esta jornada es algo que a mí siempre me ha inquietado y estoy absolutamente convencido que a ustedes también, que tiene que ver con la cuestión probatoria, que yo acá quise titular como el aspecto práctico, que como decía no es práctico, porque en sí es teoría, ¿sí? La cuestión probatoria es teoría. El tema es que es una teoría que a nosotros nunca se nos ha enseñado. Nosotros, a ver, yo he estudiado Derecho, como muchos de ustedes se encuentran estudiando ahora, y como tantos otros ya han estudiado. Y por lo general a nosotros, en tanto esta jornada fue anunciada como dolo, aspectos teóricos prácticos. ¿Cuáles son las normas que regulan Juan desarrolló el aspecto teórico, materia del derecho? Y ¿dónde encontramos estas normas? Código penal, código civil, lo cual en sí no es tan así. ¿Para qué sirven o cuál es el aspecto teleológico, la finalidad? Obviamente lo hablábamos con Juan. ¿Cómo se interpreta? Nosotros tenemos dos grandes formas de entender la práctica. La práctica entendida como el proceder habitual que se maneja en el ámbito tribunalicio, cómo se presentan los escritos, dónde se presentan, cómo se escriben, con qué letras, subrayado, no subrayado, normas, en qué hoja, qué margen, o práctica en el sentido de ejercicio habitual de las normas se hicieran, ¿no? Independientemente de que estemos de un lado del mostrador o de enunciados condicionales, ¿sí? Si mato a otro, lo que pretendo desarrollar en esta jornada es algo que nosotros a mí siempre me ha inquietado, entendemos y estoy absolutamente convencido que a ustedes también tenemos que atribuir al término otro, ¿qué significa esto de prisión? Que es efectivamente justamente estar en prisión, bla, bla, bla. Que yo acá quise titular como el aspecto práctico, ¿cómo determinamos que como decía no es práctico? ¿Cómo hacemos para conocer
este hecho. Probatoria de teoría. Recordemos lo siguiente, El tema que es una nosotros teoría cuando que hablamos de nosotros hechos nunca que se nos ha pretendemos enseñado. conocer en el ámbito jurídico, Nosotros, en a ver, su yo gran medida los hechos he que pretendemos estudiado conocer derecho son hechos como del pasado. muchos de ustedes se encuentran Es estudiando decir, ahora, y como tantos nosotros otros ya han estamos en un estudiado. proceso penal, por ejemplo, todos acá penalistas, Y y por lo los que general, no son entiendo que pretenden serlo en un Esta futuro. jornada fue anunciada No, en como un proceso dolo, penal y pretendemos aspecto determinar si Juan teórico ha matado a otro. ¿Cuáles son Estamos las normas hablando que de regulan un hecho Juan que desarrolló el aspecto que teórico habitualmente ya del ocurrió. derecho. No que Y va a donde ocurrir, encontramos no nos unas interesa normas saber si Juan va a matar a otro. Nos interesa saber si Juan mató no están a así. otro. ¿Para qué sirve? Romina fue acusada simplemente con con la mártir. finalidad Si de Pedro fue normas, privado ilegítimamente de ¿cómo la se libertad porque interpreta? nosotros tenemos Dos grandes formas de entender la práctica ocurrieron. La Por eso práctica fue constituida en el entendida como pasado. el proceder habitual que se maneja en el ámbito del tribunalicio, como se Y presenta más los argumentos, aún donde se nos ha dicho con relación a cómo se prueban esos hechos. Normas, en qué hoja, qué margen. Pero por encima de esa inquietud del cómo conocemos o probamos, independientemente de que estemos de un lado, suele haber una inquietud aún mayor, ¿sí? que tiene que ver mato a con otro lo que pasa pretendo dentro de desarrollar en esta jornada es algo que nosotros a mí se nos siempre explica, me ha eso lo inquietado. aprendemos, entendemos Es qué decir, quiere decir absolutamente convencido otro, que a qué sentido, ustedes, es decir, yo en gran medida siempre he dado clases de derecho, que qué ver significa con esto de la prisión, cuestión que es probatoria. efectivamente estar en prisión, bla, 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 Yo acá bla, quise alumno, titular por como el lejos, aspecto por práctico, lejos, determinamos que como es es lo práctico, derecho penal para teoría. Siempre he trabajado mediante la utilización de casos prácticos. Recordemos lo Es decir, siguiente, ponemos un caso nosotros cuando que hablamos de nosotros hechos nunca que se nos ha pretendemos enseñado. conocer en el ámbito jurídico, nosotros, A en ver, su yo gran en medida caso los de hechos que pretendemos como conocer derecho, son hechos como del pasado, caso ustedes del se sobrino que manda encuentran al ahora, bosque. nosotros Estamos en uno un proceso pretende penal, por ejemplo, que los alumnos resuelvan el caso. Y por los lo que no general son entiendo que pretenden serlo en un Esta futuro. jornada fue anunciada No, en como un proceso dolo, penal. Y la pregunta de los alumnos siempre ¿Cuáles son las hablando normas que regulan es Juan de desarrolló el que aspecto se apartan de la teórico, consigna del profesor que no es que va a donde ocurrir. encontramos No unos nos interesa saber si Juan Juan va a matar matar a a otro. otro. Y todos No preguntan, no están así. ¿para qué sirve? Romina fue acusada ¿Cómo pruebo que el sobrino quería que, cómo se interprete el día ocurrieron? La de práctica constitución en el pasado, el proceder habitual ¿y que se cómo maneja pruebo en que el este tribunalicio, individuo en realidad como se y presenta más los quería argumentos, matar a donde su se mujer, presenta no la quería lesionar? ¿Y cómo pruebo que esta persona actuó con odio racial o religioso? Pero por encima de esa inquietud del cómo conocemos o probamos, independientemente de que estemos de un lado, suele haber una inquietud general, ¿sí? Que tiene que ver mato a otro que pretende desarrollar. El profesor no suele contestar esa pregunta. A mí explica eso, lo decía, esta jornada que me invitaste a participar. En gran medida siempre he dado clases de derecho, ¿qué significa esto de prisión? Tiene fáciles escapatorias a esa famosa pregunta que es trascendental para todos lejos. ¿Cómo pruebo? ¿Cuál es esa escapatoria? Siempre he trabajado mediante la utilización de casos prácticos, libertad probatoria. Cuando hablamos de ético, ¿cómo lo pruebo? Nosotros, en su gran medida, los hechos que pretendemos conocer son hechos no, bueno, los medios de sobrino que manda al bosque, no pretende que los alumnos resuelvan el caso. Me está diciendo cuáles son los que no son entiendo que pretenden ser pruebas. No, es un proceso penal. Y la pregunta de los alumnos cuáles son las que yo he aplicado, se apartan de la consigna del profesor que es donde encontramos unos interesa saber si Juan va a matar a otro. Y todos preguntan, ¿para qué sirve? Romina fue acusada simplemente de la consigna del profesor que es donde encontramos unos interesa saber si Juan va a matar a otro. Y los que no son entiendo que pretenden serlo en un futuro. La pregunta de los alumnos siempre hablando y todo pregunta no están así. ¿Para qué sirve? Romina fue acusada que el sobrino quería que cómo se interprete aprendí el día la práctica constitución en el pasado, el proceder habitual que se pruebo que este individuo en realidad como se presenta matar a su mujer, no la quería lesionar. ¿Cómo pruebo que esta persona es un poco tratar esto? Pero por encima de esa temática que sobre cómo conocemos o independientemente de que estemos de un lado, en consideración general, que tiene que ver con el derecho presente y desarrollo. Que el profesor no suele contestar una rama de la filosofía, que es la epistemología, la jornada que me invitaste a ustedes a participar. En gran medida siempre he dado difícilmente qué significa esta relación, tiene fáciles escapatorias a esa famosa pregunta que es trascendental para todos lejos. Entonces la idea es siempre he trabajado mediante la utilización de casos prácticos, libertad probatoria. Cuando hablamos de ético, sin abusar de, en su gran medida los hechos que pretendemos son hechos no, los medios de sobrino que vayan, vos, no pretenden que los alumnos resuelvan el caso. Me está diciendo que no son entiendo que pretenden ser pruebas. Y la pregunta de los alumnos cuáles son las que yo he aplicado, se apartan de la consigna del profesor que es donde
procesal, y todo pregunta, A modo de síntesis, ¿para qué sirve Romina Juan? ¿Cómo no se la contesta? Porque en realidad Solo quería que primero aprendí. el tigre Habla de doble, está hablando la de práctica en el pasado, el proceder habitual, desarrolla, realidad, te nutre, obra de la cada persona eso se trata largo, pero por encima de que se enumera el cómo conocemos él él lo lo considera considera que esto es algo que tiene que ver con el derecho presente de desarrollo. es profesional Contra una rama de contra el dolo dentro de lo que sería que es la epistemología, la jornada tecnológica previo al año 1930. en gran medida se Difícilmente ¿qué significa no era tan fácil escapatoria, esa famosa pregunta que trascendental para todos lejos, causa el entonces la idea que pasa he trabajado en casos prácticos, diversas probatorias, cuando hablamos de ético, y acá sin vamos a abusar de dónde en su gran medida como se preguntaba, los medios de prueba llano, guiada por la pretender que los alumnos resuelvan el caso. entiendo que todos justamente con los hago mención al aspecto Pero si hacemos publicidad aparte, no que va a y todo a modo de síntesis para que es lo que Romina pretende, que en realidad quería que la descripción que el legislador aprendido el tigre materialice la ética penal en el pasado, es decir, desarrolla, en realidad, te nutre, quiere armar la gente hace, en este caso, eso se trata largo, pero por encima de y luego por que ejemplo de la muerte una figura de tipo penal, él lo consagra, que se corresponde entre una rama de control dolo dentro de previo al año 1930 y la descripción realizada por el legislador que significa que se puede era fácil escapatoria, esa famosa pregunta que trascendental para todos lejos, causa el la prueba de dolo, se trabajado cuando hablamos de ético, y acá sin abusar de la prueba de entiendo que todo justamente con los solo que hago mención al aspecto ese individuo tuvo tal conocimiento legales deseos específicos cuánto hacer a modo de síntesis le quiso matar pretende en realidad que la descripción que el legislador aprendido el materialice la ética penal pretendiendo que el pasado es decir desarrolla en realidad te nutre quiere armar o no lo que son pruebas pero por encima de la muerte de tipo penal él lo consagra que se corresponde entre una rama de control existen y la descripción esa famosa pregunta que trascendental para todos lejos causa el tercera la prueba de dolo se trabajado o no y acá vamos a usar de la segunda cuestión solo que hago mención al ese individuo tuvo tal conocimiento legales deseos específicos cuánto hacer a modo de síntesis finalmente le quiso matar pretende que la descripción que el legislador materialice la ética penal pretendiendo que el pasado es decir desarrolla quiere armar o no son
Cuando nosotros hablamos de acción penal, es lo que existe la descripción, nada tiene que ver con los libros actuales, nada, famosa para todo eso, causa la prueba de todo, o no, y acá voluntario, hablar de la voluntariedad, la segunda cuestión, yo lo que te hago la voluntariedad yo pretendo determinado se comportó cuando nosotros hablamos de acción penal, es lo que existe nada tiene que ver con los libros actuales, nada, famosa causa la prueba de todo, cuando hablamos de un error de tipo, y acá voluntario, hablar de la voluntariedad, la segunda cuestión, yo pretendo para determinar a la banda se comportó cuando nosotros hablamos de acción penal, es lo que racial, el odio, o con el saneamiento, tener la intención existe nada tiene que ver con los libros actuales, nada, famosa para todo eso, causa la prueba de todo, cuando hablamos de un error de tipo, y acá voluntario, la segunda hablar de la voluntariedad, la segunda cuestión, para determinar a la banda se comportó cuando nosotros hablamos de acción es lo que racial, el odio,
tener la intención la segunda complicación. La segunda nunca tendremos podemos decir no, lo que nos va a matar. Se comportó básicamente lo que nos dice la segunda complicación. Nunca tendremos ser probados. La segunda hablar de la solidaridad pública. La segunda, nunca tendremos podemos decir no, lo que nos va a matar. ¿Dónde está la decisión para determinar la vaina? En la solución el primer postulado no encuentra advierte que básicamente lo que nos dice es una complicación. Nunca tendremos ser probados. El problema la segunda hablar de la solidaridad pública. La segunda nunca tendremos podemos decir no, lo que nos va a matar. ¿Dónde está la decisión para determinar la vaina? En la solución el primer postulado no encuentra advierte directamente al faraón es una complicación. Nunca tendremos ser probados. El problema
hablar de la universalidad pública. La segunda, yo me bajo una aplicación ser probado nadie vio ese hecho yo me bajo algo una aplicación ser probado nadie vio ese hecho yo me bajo algo en el ámbito de los ser probado
Nadie murió. Nadie murió. Porque puedo acreditar en la causa. Nadie murió. Para acreditar. Hecho que él pudo probar, acreditar o tener son los que efectivamente están haciendo porque puedo acreditar en la causa. Nadie murió. Para acreditar. Generalmente
hecho que él pudo poner el inicio. Son los que amenazan respuesta máxima de la ciencia. Por ejemplo, hecho que él pudo poner el inicio. Son los que amenazan respuesta máxima de la ciencia. Por ejemplo, hecho que él pudo poner el inicio.
el inicio del Ahora bien, es el que me permite superar perseguir a todo para poner ahora bien, es el que me para poner declarar el juicio. Yo vi como es el que me para poner no, pero
viene, hay una oposición. PJ declara el juicio histórico como para poner No, pero viene, hay una oposición. Esos son los PJ declara el juicio histórico como para poner esa probablemente hay una oposición. Esos son los alguno que se anima a decir PJ declara el juicio histórico como para poner esa probablemente hay una oposición. Esos son los que hay que dejar pasar. Para llegar y una algunos que
quiere a decisión de información para construir el consultor de política para poner la señora Cruz, y como para cerrar, la idea, la señora Cruz es abordar un tema la crítica hacia el debate. Sí, sí. No, y agradecerles nuevamente, pues la verdad que haber dejado de ver el partido, venir a escucharnos, es más que loable. Bueno, espero que les haya servido de algo ambas exposiciones, y nuevamente les agradezco por haber venido.